vamos a hablar de algo de que posiblemente a ustedes no les haya sucedido, pero a nosotros nos sucedió un día de que, pues, mi esposa lleva a mi hija al súper y no sé en qué instante mi hija se le separó allá en un súper del centro que le llamaban Blanco de antes, era San Francisco, ahorita es San Francisco. De repente, mi esposa se da cuenta que no está mi hija y empieza a buscarla. ¿Qué pasa allá, amados míos? ¿Cuántas cosas pasan en un instante de esos cuando aún todos los dependientes de la iglesia, todos los de la iglesia del súper trabajan allá, aún el vigilante y todos van a ver el baño, revisan todo y no se encuentra, ponen a unas personas en las puertas para ver si no ha salido y preguntando? ¿Cómo se pone el corazón de una madre? ¿Cómo se pone el corazón de alguien que se le ha perdido su hija? ¿Cuántas cosas pasan en la mente de uno? En ese instante, no voy a ver nunca a mi hija. Viene la desesperación. Pierdes la paz, pierdes la paciencia. Estoy hablando por lo mínimo que un día ocurrió cuando mi hija Stephanie se perdió en el súper, pero finalmente la encontramos durmiendo atrás de una nevera. Se había comido un racimo de uvas y se durmió allá. Ella feliz, pero ¿cómo estaba el padre? ¿Cómo estaba la madre cuando un hijo se pierde? ¿Cuántas cosas pasan en nuestra vida? ¿Cuántas cosas están ocurriendo en el mundo como para que nosotros caigamos en desesperación, en preocupación, en ansiedades, en disputas, en pleitos, en dolores? Sí, amados, todas esas cosas ocurren cuando hay un descuido. ¿Qué le pasó a mi esposa cuando perdió a mi hija? Se descuidó. Dile al que está a tu lado: así también hay descuidos en nuestra vida cristiana. Pretendemos haberlo alcanzado todo. De hecho, creemos que es así, pero la realidad es al revés. Estamos seguros que si hoy morimos vamos al cielo, y ayer lo mostramos bíblicamente. No lo dijimos del razonamiento humano. Nuestra autoridad, la Biblia, con peritas y manzanitas, de uno en uno, con citas bíblicas, fuimos haciendo ese estudio para que uno solo se evalúe. Que si hoy muere, porque todos vamos a morir, sea mañana, sea pasado, no sé qué tiempo pase, pero todos nos va a acontecer la misma situación. Vamos a estar listos en ese día, porque tiene que llegar a todos. Mismo Jesús tuvo que dejar el cuerpo terrenal, pero recuperarlo al tercer día. Entonces, hoy quiero hablar de cómo vencer las adversidades del mundo y las circunstancias que a veces no las esperas, pero suceden. Uno no espera que, que de repente llegas a la esquina y ¡bam!, te chocan y te desbaratan del vehículo. Uno no espera que se te vaya el freno. Uno no espera qué va a suceder. No lo espera uno. Es que yo soy cristiano, estoy exento. Sí, pero hay una manera de cómo estar exento. Hay una manera de ver cómo gente a tu alrededor cae
y tú no caes, te mantienes de pie. Pastor, ¿y cómo? Viviendo en el espíritu puro. Dile al que está a tu lado, viviendo en el espíritu puro. Gálatas, amados, dice la bendita palabra en el capítulo 5, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, ¿qué más? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales no hay ley. ¿Qué llevó Jesús a la cruz? La ley. Diga conmigo, la maldición. Porque ya la habían convertido los religiosos. Mandaban a la gente a cargar mucha carga, pero ellos no cargaban con un dedo. Amados, es el tiempo del cambio, es el tiempo donde estamos viviendo en unas circunstancias, días le llaman peligrosos, días de catástrofes en el mundo entero, la distorsión climática, lo que le llaman el calentamiento global. Países se han unido, están luchando. Pasan un osito en un pedacito de un oso inmenso, en un pedacito de hielo. Volcanes en erupción, terremotos, amados, explosiones. Pero si se acaba el mundo, me voy para Yucatán. Santo Rey, aquí en Yucatán, amado mío, necesitamos entender la oportunidad que Dios nos está dando. Amén. En el norte del país y en muchos lugares, en Michoacán, en Jalisco, en Guadalajara, en Sonora, en Reynosa, en Tamaulipas, en Tijuana, matazones, amados míos, Quintana Roo, ejecuciones. ¿Cómo vive esa gente? Es por eso que es necesario ir despacio, que vamos rápido, y por eso es que nos propusimos a detener lo que le llamamos el impacto evangelístico, porque necesitamos primeramente un impacto bíblico. Primero necesitamos que aquí nosotros estemos sanos, estemos llenos del Espíritu, estemos en el poder de la autoridad de la palabra. Entonces la gente que venga va a ser bendecida. Amén. Pero si no estamos sanos, no estamos llenos del Espíritu, no tenemos el poder engendrado de la palabra en el corazón, oye, vamos a hacer tropezar a la demás gente. Sí, porque el carácter amargo, agrio todavía está fluyendo. El carácter antiguo no ha venido a la renovación. La mente sigue en lo mismo, no hay renovación de mente, no hay renovación de espíritu, no hay renovación. Pero cuando existe esto, entonces las cosas cambian. Apunta el tema: poder espiritual puro. Amén. Sí, muchos creen que el poder espiritual encabeza una lista de cualidades agradables nada más. No, iglesia, es mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Si es que si yo tengo estas cualidades del Espíritu, voy a tener una vida mejor en mi personalidad. Amados, el fruto del Espíritu es mucho más que eso. Es poder puro de Dios. Son 9 frutos que deben de ejercer en nuestra vida. Amén. Sobre todo y más que nada, el más grande de todos es el amor. El amor es tan poderoso para deshacer
Amados, la iniquidad y el amor ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tenemos nosotros que decidir dejarlo fluir en nuestra vida. Y entonces, amados, cuando caen uno u otros, tú te mantienes de pie. Cuando los gobiernos fallen, cuando las tempestades aumenten, cuando las enfermedades como la de hoy prosigan, y tú te mantendrás en pie. ¿Por qué, amados? Porque estás dejando que fluya el poder. Porque todos nosotros, sin decisión alguna, poseemos el poder que es del Espíritu de Dios. Pero pues lo único que estorba no es Satanás, es nuestra carne. Y si nuestra carne nos domina, es porque no estamos creciendo en el Espíritu. Porque sabes, el Satanás, que cuando un hombre, una mujer crece en el Espíritu y deja fluir el Espíritu, el poder puro de Dios, el infierno tiembla. ¿Sabe? Cuando un hombre se levanta en oración, el infierno tiembla. ¿Sabe? Cuando una mujer, un hombre se levanta y empieza a leer la palabra, amado mío, ¿qué sucede? El infierno tiembla, Satanás huye, los demonios no pueden hacer nada. Entonces el Espíritu de Dios no es débil, es fuerte. El que es débil es nuestra carne. Nuestra mente nos fintea. El campo de batalla, se los digo nuevamente, es nuestra mente. Ahí elegimos si dejamos fluir, creyendo haber ser alguien, no somos nada. Creyendo haber ganado la vida, de repente vayamos a parar en el infierno. Diga conmigo, ay no, yo no quiero eso. Pues entonces, amados míos, no te pierdas. Vente, esfuérzate. Es tan hermoso entender el amor de Dios, los frutos del Espíritu. El amor de Dios es poderoso, nunca te va a fallar. Debido al amor de Dios en las circunstancias de la vida, vas a pasar por alto todas las faltas. Falle quien falle. Tú no dependes de ningún sistema. Tú dependes de Dios, del Espíritu. Amén. Y cuando uno depende de Dios y del Espíritu, las cosas son diferentes. Pero pastor, yo lo hago. Entonces podemos entender que el Señor no hizo preferencia. A este sí amo, a este no lo amo. No, nunca. El corazón no se puede endurecer un pedacito. Nuestro Señor Jesucristo dijo que poca levadura en la masa se contamina todo. Por eso no podemos decir, me conformo con ese poquito, o dejar que el enemigo, que los demonios, que el diablo infecte nuestro corazón con una envidia, con unos celos, con críticas, con esas semillas. Amado mío, está en juego tu eternidad. Con una semilla de esas no podemos heredar el reino de los cielos. Con una semilla de envidia, con una semilla de orgullo, de vanidad, con esas semillas, amados, del infierno, no podemos heredar el reino de Dios. Yo tengo que hablar la verdad, más que nada en esta época que estamos viviendo. Sí, tiempos peligrosos,
Pero Dios me reveló que no le llamemos, que yo no le llame tiempos peligrosos, que yo lo entienda, pero que tampoco se asuste, tiempos demoníacos. Sí, cobrando almas, porque ya su fin de él está terminando. Usted puede ver lo pedrasta que se encuentra la situación de la religión popular. Tantas cosas y todas veces no reacciona la gente porque tiene un velo en los ojos. Es que también hay pastores que se mueren y pasa esto y también hacen esto. Yo no voy a tomar como ejemplo a ellos, yo voy a tomar como ejemplo a mi Cristo. Amén. Sí, amados, entre los viles y los despreciados, si sacáramos lo precioso, la palabra dice, seremos como la boca de Dios. Eso de vivir sin gozo, amado mío. Muchos creen que la tristeza, amado mío, no es para nosotros los cristianos. La tristeza es para el diablo. Es que estoy triste por eso, pastor. Pues echa fuera ese espíritu. Porque Dios nos ha dado gozo. Y el gozo es nuestra fortaleza. Amén. Sí. ¿Y por qué tenemos gozo? Porque en automático tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento de hombre. Lo que no entiende la gente, lo que para la gente es locura, para nosotros es salvación. Esa es la realidad. La paciencia, amados míos, nos da la capacidad de resolver los problemas sin dañar a nadie, sin quejarnos. Llegó tu recibo de corriente, no sé qué esté pasando, llegó Coppel, oiga, pierdes la paciencia y, amado mío, y si el cobratario te regaña, tú terminas igualito que él, enfurecido y enojado. Cuando uno no ejerce la paz y la paciencia, no tiene, amado, ¿qué acontece? No tienes la capacidad de resolver problemas tranquilamente. Se vive en otra situación. No se está viviendo la vida cristiana. Estos frutos determinan el poder de Dios puro en nosotros. Sí, iglesia, es un tiempo de proponerse tener un cambio, de ejercer la paciencia. Esté pasando lo que esté pasando, no podemos dejar nuestro lugar. La Biblia dice, cuando el príncipe de las tinieblas se exalte, no dejes tu lugar. O sea, mantente paciente. Todo esto pasa. Entrégale el control al Señor. Él tiene el control de todo si tú se lo entregas. Porque si tú tienes el control, la vas a regar, la voy a regar si yo voy a agarrar el control. Yo le digo, Señor, esta iglesia toma el control de mi vida, de mi salud. Toma el control, Señor mío, de mi espalda. Toma el control de mi economía. Toma el control de todo. Entrégale todo. Tienes que salir del valle. Hay quienes están en un valle atrapados y tienes el poder para ejercer y salir por medio de la paciencia. Porque cuando tú tienes paciencia puedes pensar bien. ¿Qué decíamos cuando no conocíamos de Jesús? Lo único que no tiene remedio es la muerte. Pues fíjate que ahora, como ya conocemos nuestra bendita palabra que es la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, porque Él nos dice, y te resucitaré en el postrer día. Oh aguijón, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya fue vencida. Hay quienes la adoran. Hoy estos tiempos, hoy qué terrible, qué terrible. Por eso digo tiempos demoníacos, gente adorando a la mala muerte, pan de muertos, esto, lo otro. No disciernen entre el bien y el mal. Pero cuando viene la paciencia, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Sí, iglesia, podemos hoy entender que la vida
que Dios nos está dando. Después, amado, he dicho que el espíritu no es débil. El espíritu es fuerte cuando se ejerce. Los frutos del espíritu. Una cosa es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está lleno no solamente de esos 9 dones, sino que está lleno, amado mío, de mucho más. Pero si tan solo tenemos esos 9 dones, si tenemos la benignidad, si entonces vemos que la gente está sufriendo, ¿qué podemos hacer? Ayudarlos en vez de aplastarlos. ¿Qué se hace con el caído? Se hace leña. Decía un albañil: a mí me gusta ir a los velorios en el pueblo, porque ahí en el velorio, en el pueblo, es chupe. Y ahí pues nos ponemos a conversar de la viuda que ya quedó solita. ¿Qué mente tiene el mundo, hermanos míos? En cuanto dice el Señor que la verdadera religión es ayuda a la viuda y al huérfano. Porque el que se mete con la viuda, el que se mete con el huérfano, aunque no sea cristiano, amado mío, se mete directamente con Dios. Porque Dios es su esposo. Y ese huérfano, Dios es su padre, aunque no lo ha recibido y no lo ha reconocido. Pero Dios es Dios de huérfanos. Es Dios es esposo de las viudas. Por eso Él aconseja en su palabra: cuando pase esto, cásese, para que no esté ociosa, entremetiéndose en todo lugar, chismeando, sino se halle ya en su casa. Sí podemos, si queremos hacer bien al que queremos, y más que nada hacer bien al que nos hace bien, ¿qué galardón tiene? Tenemos que, amados, ocuparnos hoy precisamente de gente que necesita, gente que dice la Biblia que el que le da al pobre, le da Dios. Hay gente muy necesitada en estos tiempos. Pero tú, ahí lo pusimos la lista, te compras la coca, las sabritas, pero hay gente que cuando llega el momento de darle, ves que hay gente que también, por eso tienes que tener discernimiento. Sí, porque aquí me dice Luis: véalo, pastor, mire, véalo cómo está. Le empiezo a ver, ¿qué tiene? Tiene sus muletas pidiendo. Y me dice Luis: vea, pastor, el que estaba pidiendo con sus muletas, caminando. Hay quienes engañan. Por eso hay que tener discernimiento de espíritus. Pero tú lo hazlo, y cuando hagas el bien, no te fijes a quién. El problema es de él, no tuyo. Amén. Sí, iglesia, la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y nosotros podemos hacerle bien a quien querramos. Sí, amados. Sí podemos. Porque el mismo Dios produce el querer como el hacer para hacerlo. Sí. La bondad, bondadosos con todos. ¿Quieres una coca? Hasta aquí en la iglesia. Y donde vayamos, al amigo, al compañero, al conocido, al tío, al primo. Pero nuestro corazón, dice la Biblia, que se endurece para con los nuestros. ¿Y qué es eso, pastor? Que eres muy bondadoso y generoso en muchos lugares, pero como para con tu esposa y tu esposo, porque hablo en general, por cuanto para tus padres hay un mandamiento con promesa, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, para que los días sobre la tierra te sean de largura, vivan muchos años y todo lo que hagas te vaya bien. Aunque tus padres no vengan, aunque tus padres hayan sido lo que hayan sido, son tu promesa con bendición. Amén. Sí.
bondadoso con los que me dan. No, tenemos que ser bondadosos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Y la bondad, amado mío, nos da distinción de quienes somos verdaderos hijos de Dios. Sí. Y no podemos dejar de determinar que a veces nosotros también creemos que la fe que Dios nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Yo vacilo a mi esposa y le digo, pero verá que sin café tampoco. Pero en realidad, la fe, amados míos, es muy esencial. Mismo Jesús claramente, no sé si usted lo quiere entender hoy, pero se lo voy a revelar las palabras que dijo Jesús. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Hay gente que le están zarandeando la vida. ¿Cuántos lo entienden? Pero Jesús dice, pero yo, Pedro, he intercedido para que cuando te zarandee, tu fe no te falte, porque es que ya soy cristiano y ya la hice. No, amados, ya la tengo, lo cantamos, pero tienen que venir circunstancias. Es que a mí me dijeron que el venir a Cristo se acababan los problemas. Nunca hagan eso, porque ya nos agarramos a uno como enemigo, que era nuestro padre, era el diablo. Pero ahora que ya es Dios nuestro Padre, entonces Él es nuestro enemigo, nuestro archienemigo. Pero nuestro mega Padre puede más que con Él. Entonces, pero si mi fe no declina, amén, si mi fe está lleno de obras, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno, amados míos, sí, de los frutos del Espíritu puro de Dios, llenos de benignidad, llenos de bondad, mi fe está trabajando con el bendito espíritu de mansedumbre, porque todo aquel que quiera venir en pos de mí, diga conmigo, condición, sea manso y humilde. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Vea qué poderoso son los frutos del Espíritu. Vivir en la carne es muerte. Fue muy clarita la explicación de ayer. No podemos vivir como el mundo. No podemos heredar las promesas. Amados, las podemos heredar escasamente y creemos porque ya tenemos casa, esto, lo otro, ya la hicimos. Cuando tengamos asegurada la vida eterna, verdaderamente ya la hicimos. No te apantalle el mundo, no te engañe la carne ni Satanás. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Habiendo comenzado en el Espíritu, venís a parar en el infierno, en la carne. ¿Por qué? Porque la paga, porque la carne en su concupiscencia da luz al pecado, y la paga del pecado es mire cuántos, amado mío, yo le doy gloria a Dios. Y no le puedo exigir más a lo que sus pensamientos usted pueda pensar. Pastores que mire, ya murieron muchos pastores. Y usted no tiene miedo. Yo, ¿por qué? Si me voy al reino de Dios. Pero a mí no me va a dar, porque yo sé que quién es mi Señor. Yo sé que vivo bajo la cobertura. ¿Sabe por qué estoy seguro? Porque vivo conforme al Espíritu. ¿Usted está seguro? ¿Está viviendo conforme al Espíritu? ¿Está viviendo conforme a las ordenanzas de Dios? Imagínate llegar a una iglesia y ver al pastor sin cubrebocas, y ver a la iglesia sin cubrebocas, y ¿qué piensas tú? Yo le digo al pastor de esa iglesia, es que aquí es otro cantar de cantares.
En Mérida tenemos que usarlo por orden de nuestras autoridades. Es tanta su confianza a Dios. Amados, las oraciones que hacemos pasivas y las oraciones, amados, con fervor, son muy diferentes. Una oración pasiva solo cuando comemos, una oración pasiva leve, es para no dar espectáculo. Amados míos, cuando tú oras de todo corazón y te das en el Espíritu y le dices: Señor, yo te lo ruego, Padre bendito, ayúdame porque yo no puedo solo. Tú eres el único que lo puede hacer y cambiar y transformar al vil pecador. Y el Satanás tiene que huir, porque él no tiene ningún poder para nuestra vida, ninguna enfermedad. Y todo esto yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Y nos levantamos, aunque caigan 1000 y 10,000. Dice tu palabra que a nosotros no nos tocará. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Santo Dios. Señor, gracias, acostado por este día. No me pasó nada. Muchas gracias, Señor. Un día más. Amén. Padre, que cambie mi hijo, que cambie mis circunstancias. Amén. ¿Cómo va a ser eso? Dice el Señor: imagínate, no me alabas ahí en la tierra, porque se hace mi voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cómo crees tú que aquí vas a venir si ahí me estás manifestando que no me alabas? ¿Cómo es que tú quieres oírme en vivo? Porque dice la Biblia que el Señor mismo nos seguirá enseñando su palabra. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Y si no vengo a escuchar su palabra, no vengo a prepararme. Jesús no vino a ser cristianos. Dile al que está a tu lado: cristianos nos denominamos. Pero Él no vino a ser cristianos. Él vino a ser discípulos. Y el que va a ser salvo es el discípulo. Pastor, ¿dónde lo dice? Amado mío, para que todos procedan al arrepentimiento y todos nosotros prediquemos el evangelio que hemos recibido de gracia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué recibimos? Si somos discípulos, predicamos lo que nos predicaron. Si somos discípulos, oramos por lo que otros oraron por nosotros. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Amén. No, pastor, el número de los pastores se multiplicaba. Bueno, sigo predicando porque yo no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, amado, la fe tiene que tener obras, porque la fe separada de las obras, ¿qué es? Muerta. Es que yo mis obras, yo le doy a esto, yo ayudo aquí, yo ayudo. Pero ¿bajo qué fe? De solo ser bondadoso, qué bueno, pero siempre entiende esto. Tengas presente que Dios te está mirando y que lo que estás entregando, lo estás entregando por la fe en Jesucristo. Aunque lo reciban los hombres terrenales, tú lo estás dando a Dios. Amén.
Sí, yo estoy preparando un estudio, amado mío, detalladamente para que ya no sacarles del anonimato ese y de la duda de que si las ofrendas son del Antiguo Testamento o los diezmos son del Antiguo Testamento. Y amado mío, y estoy estudiando despacito porque le digo al Señor, yo no quiero estar confundido, yo quiero saber la realidad para que yo no esté forzando a una iglesia si estoy mal. Pero Señor mío, tú me haces sentir que, Señor mío, Abraham recibió por primera vez los diezmos y su sacerdocio le dijiste que era eterno. Y ahí me empieza a revelar el Espíritu Santo. Si Abraham fue eterno y le pidieron los primeros diezmos, Santo Rey del cielo, es una sacudidita para que no todo lo que oigas, sino que todo lo que está escrito en la Biblia. Amén. Para gente madura que ya entendió. Yo siembro una planta, tengo la fe de que quiero cosechar. Preparo la tierra, la abono, amados míos. Ya estuvo. Diga conmigo, persevera. Entonces tú perseveras y le echas agua. Ya pusiste la semilla, ya salió la plantita. Tú tienes que limpiarle alrededor para que no se le enrede la hierba, la hierba del monte, la hiedra mala, la enredadera, los bichos. La está creciendo, lo sigue regando. Le salió como puntitos blancos. Las hormigas se las está comiendo. Chiscuales, mira, son las hormigas, están comiendo la plantita. Y tú le pones allá su fumicida y le pones su vitamina y sigue creciendo la plantita. Tú estás perseverando, la estás cuidando. Tú estás perseverando en la fe, lo estás cuidando. Amén. Estás haciendo tus obras para que todo eso en Cristo Jesús va a crecer. Señor, por favor, te pido que nos ayudes. ¿En qué? Dice Jesús, aumentanos nuestra fe. Y estaban con Jesús. Estaban a todo color, en vivo, no en blanco y negro. Incrementa nuestra fe. Cuando, amado, perseveras. Unos creemos que cuando nosotros por nuestra fe ya estuvo, ya ahí quedó. Amado mío, las obras separadas de la fe es muerta. La fe separada de las obras también. Muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Juntémonos para que vivamos. Amén. Sí, iglesia. ¿Qué va a pasar si perseveras cuidando esa plantita y regándola? ¿Qué va a pasar si perseveras fiel, generoso? ¿Qué va a pasar? Va a llegar el día donde ya le salió, ya botó las hojitas, ya le salió su florecita, y después que al ratito ya nació el frutito, y después llegó el tiempo de la cosecha. ¿Cuántos están acá? No es al instante. La fe tiene que perseverar. Pero si tú ni siquiera has comenzado, solamente vives con lo que tienes. Y por la misericordia y por la multigracia de Dios. Y Dios no quiere esto. Cuando nos suceden cosas tan tangibles que a veces... Ayer lo vimos, cuidado con pleitarse con Dios, de decirle, soy tu siervo, pastor, yo te sirvo, hago esto, lo otro. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? El problema no es tuyo, el problema es la iglesia. Migajas dan, migajas reciben. Soporta penalidades como buen soldado, porque todo aquel que se entromete, amados míos, tenemos que soportar disciplina, tenemos que soportar
como buen soldado de Cristo. Imagínate que, ay, mi amor, ya, me doy, se acabó. Hoy no voy a ir a la iglesia. Pero ¿cómo no vas a ir, Luis, si tú eres el pastor? Oye, de veras que sí. No puedo darme el lujo ese de quedarme en la casa, amados míos. Y tampoco quiero, así es. Esa es una realidad. Y después que Dios ya ve esos frutos del Espíritu Santo, entonces empieza a obrar la mansedumbre en nuestro corazón y nos da el dominio propio, que es la templanza. ¿Y para qué nos da el dominio propio el Señor? Amados, precisamente para poder controlar los deseos de nuestra carne. Sí, iglesia, usted debe de empezar hoy a liberar el fruto poderoso del Espíritu de Dios, porque está en usted. De lo que hemos hablado y lo que seguiremos hablando. Las cosas de Dios no es nada más un pedacito. Dios es grande. ¿Para cuántos Dios es grande? ¿Para cuántos Dios es poderoso? ¿Para cuántos Dios es eterno? ¿Se puede medir la grandeza de Dios? ¿Se puede medir? Entonces, ¿por qué tan solo un pedacito? ¿Por qué limitamos la grandeza? Solamente lo sabemos como aquel que está allá en la calle y le dices, ¿crees en Dios? Ah, claro que sí. ¿Pero y qué? No sabe de la grandeza de Dios. No conoce a Dios, pero sí, pero cree así ficticiamente, pero creer en el corazón como nosotros es muy diferente. Amén. Esa es una realidad. Quiero que usted vaya. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Seguro? Gloria a Dios. Entonces usted cree a la palabra de Dios. Entonces usted cree en ese fruto. Y usted cree, entonces usted se va a rendir. Y va a dejar fluir la esencia de Dios. Segunda de Pedro capítulo 10 dice la bendita palabra. Dios está buscando a sus hijos. Yo me imagino, me dice mi esposa cuando en ese entonces se perdió mi hija y me sentía que se salía mi corazón. Desesperada andaba buscando a su hija. ¿A cuántos se les ha perdido su hijo? Dios está buscando desesperadamente a sus hijos. Pero ahora tú quieres que te encuentre el Señor. Porque Él nos, dice la Biblia, que nos amó primero. Él nos escogió a nosotros. Él vino por nosotros. Nosotros no vamos a Él. Nosotros si queremos lo hacemos. Si no queremos no. Nosotros determinamos si es Dios. La Biblia dice en Isaías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si seguir a Dios, si es Dios, o si seguir a Baal, irse en pos de él y comer su comida. Pero no debes de participar en la mesa del Señor, en la mesa de los demonios. Pero si no ha sido ofrecido, amado mío, solo por conciencia, si la gente te invita y no sabe. Porque los brujos, los satánicos, los demonios, los adoradores de la muerte se van a Catemaco, a Monterrey, a fortalecerse para esos días, porque es el cumpleaños de Satanás.
donde la muerte se hace presente y donde festejan y se comen hasta parte de seres humanos y derraman sangre de inocentes. Sí, pero no entendemos qué es lo que quiere Dios. Dios no quiere ninguna maldición para nuestra vida. Dios quiere bendiciones. Pero no queremos romper con la tradición. En cuanto Jesús rompe con toda tradición y dice Él mismo: por invalidáis mi palabra, mi autoridad, con vuestras tradiciones. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice la bendita palabra: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. ¿Por qué? Porque el poder espiritual puro de Dios, los frutos del poder espiritual de Dios, es poderoso, hijos. ¿Cuánto lo creen?